Bueno, imaginemos por un momento diseñar la máquina de precisión acústica más perfecta del mundo. O sea, un equipo construido con una exactitud casi quirúrgica. Claro, pensado exclusivamente para que, no sé, un audiófilo súper exigente se siente en una sala con tratamiento acústico a escuchar una sinfonía de Mozart en el más absoluto y prístino silencio. Exacto. Y ahora imaginemos que esa misma máquina, diseñada literalmente para esta élite de la música clásica, termina, por azares del destino, en los sótanos del Bronx. Convirtiéndose básicamente en el instrumento de percusión callejero que le dio vida al hip hop. Es una locura. Y esa es la increíble y completamente accidental paradoja que vamos a explorar hoy en nuestra inmersión profunda. Es que es un contraste brutal, ¿verdad? Digo, un choque frontal entre la física acústica más estricta que te puedas imaginar y la cultura callejera más impredecible. Totalmente. Y para quienes nos escuchan, hoy tenemos sobre la mesa una recopilación exhaustiva. Estamos hablando de manuales técnicos, documentales históricos, esquemas de patentes y archivos corporativos de la marca Technics. Así es. Y al analizar todas estas fuentes juntas, la narrativa que emerge, no es solo una lista aburrida de componentes electrónicos. No, para nada. Es la historia de cómo la obsesión implacable de una empresa por erradicar cualquier defecto matemático en el audio terminó de forma totalmente involuntaria redefiniendo nuestra relación física con el sonido. Bueno, vamos a desempacar esto desde el principio. Todo este viaje comienza con una especie de crisis corporativa y una visión de grandeza inmensa. Nos situamos en Japón a mediados de los años 60, ¿no? 64, 65. Y tenemos a Matsushita Electric Industrial, este gigantesco conglomerado que hoy todos conocemos como Panasonic. Que en ese momento dominaba el mercado masivo por completo. Sí, vendían radios, vendían lavadoras, electrodomésticos para todo el mundo. Pero había un problema grave de percepción. Claro, porque tras una reunión histórica y, por lo que dicen las fuentes, muy tensa, conocida como la Conferencia de Atami en 1964... Que fue un momento clave. Sí, Konosuke Matsushita, el fundador, se dio cuenta de que fabricar volumen ya no era suficiente. Necesitaban prestigio. O sea, no querían ser vistos solo como los que hacían las licuadoras o los electrodomésticos básicos. Querían conquistar la cima absoluta, el Olimpo de la alta fidelidad. Querían demostrar supremacía tecnológica pura. Y así es como nace la división Technics en 1965. Y el primer campo de batalla que eligieron, la primera gran montaña que decidieron escalar, fue el núcleo mismo del audio, que es la amplificación. Su misión era amplificar la onda sonora sin alterar ni una sola fracción de su forma original. Y para entender esa obsesión técnica, las fuentes nos muestran una cronología que es fascinante. Repasemos esos años porque es ir a la velocidad de la luz. En el 66 lanzan el preamplificador 10A y la etapa de potencia 20A. El 20A era un monstruo. Un verdadero monstruo. Equiparon con 20 tubos pentodo, pero lo más revolucionario ahí fue que utilizaron tecnología OTL, que significa sin transformador de salida. Exacto. Y apenas 3 años después, en el 69, dan el salto a los transistores con el amplificador 50A, introduciendo la tecnología OCL, es decir, eliminando también los condensadores de salida. Básicamente, empezaron a arrancar componentes del circuito. A limpiar el camino por completo. Y hay una razón física fundamental detrás de esto. En la ingeniería de audio de la época, los transformadores y los condensadores eran como males necesarios. Males necesarios para proteger los altavoces, ¿no? Exacto, pero eran desastrosos para la calidad del sonido. Un condensador, por su propia naturaleza electromagnética, almacena y libera energía. O sea, retiene ciertas frecuencias por una fracción de milisegundo más que otras. Sí, retrasa los graves respecto a los agudos, por ejemplo. Y esto ensucia la fase temporal de la señal musical. La descuadra. Claro, al quitarlos del camino mediante estas tecnologías OTL y OCL, la señal viaja sin peajes. Lograron lo que ellos llamaban fase lineal. Pero espera, aquí es donde me parece que la ingeniería choca con el peligro del mundo real. ¿En qué sentido? O sea, si eliminas el condensador de salida, que actúa como un muro de contención, no se está dejando pasar la corriente directa del amplificador directo a los altavoces. Sí, es un paso directo. Entonces es un riesgo enorme. Si un transistor fallaba en ese modelo 50A, esa corriente podía derretir literalmente la bobina de los parlantes de la época.
Era un riesgo monumental, sin duda. Te quedabas sin sala. Casi, casi. Requería una confianza absoluta en la estabilidad de sus propios transistores y circuitos de protección. Estaban apostándolo todo. Sí, pero estaban dispuestos a correr ese riesgo porque la recompensa acústica era inédita. Y esa misma audacia los llevó a su obra cumbre, ya en 1977. Ah, el monumental sistema compuesto por la etapa de potencia SA1 y el preamplificador SUA2. Entregaban 350 vatios por canal e introdujeron la famosa clase A+. Eran equipos tan masivos y complejos que las fuentes dicen que se fabricaban bajo pedido, o sea, armando solo uno al día. Solo uno diario. Es artesanía pura. Y a ver, para que la audiencia visualice esto, me gustaría usar una analogía mecánica. Adelante. En el mundo del audio, un amplificador de clase A tradicional es como el motor de un auto deportivo de altísimo rendimiento, Ajá. que está acelerando al máximo, revolucionado a tope, incluso estando detenido frente a un semáforo en rojo. Gastando muchísima energía. Exacto. La respuesta al pisar el acelerador es instantánea, sin ningún tipo de retraso o distorsión de cruce, pero genera un calor masivo y, bueno, tiene una eficiencia energética desastrosa. Es una analogía perfecta. El calor era tan extremo que limitaba severamente la potencia que podían entregar esos equipos. Y ahí es donde entra la clase A+, ¿no? Claro, lo que logró Technics con la clase A+ en el SA1 fue mantener esa respuesta instantánea del motor deportivo, pero controlando el voltaje de manera dinámica. Para que los transistores superaran a una temperatura constante. Exactamente, como inventar un motor híbrido perfecto. Más adelante, ya en los años 80 y 90, democratizaron esta pureza con modelos más accesibles. Usando la nueva clase A, como el famoso SV9, que según las cifras lograba una distorsión armónica de apenas 0.003%. Un nivel de distorsión prácticamente inaudible por el oído humano. Totalmente inaudible. Y luego fueron más allá, con la clase AA y la MOS clase AA, que vimos en modelos legendarios como el CA100 y el CA7000. Y la innovación ahí fue separar el trabajo pesado. Sí, usaban un amplificador exclusivo para mantener el voltaje exacto, es decir, la forma perfecta de la onda musical. Como el cerebro de la operación. Y otro amplificador separado, en puente, encargado de proveer la corriente bruta, la fuerza física para mover el cono del altavoz. Era un trabajo en equipo impecable. Bien, entonces lograron que el cerebro electrónico funcionara a la perfección, la señal eléctrica era inmaculada. Sí. Pero aquí surge el siguiente embudo en la historia. De nada sirve tener un amplificador perfecto si, la fuente de sonido es defectuosa. Claro, la perfección eléctrica tenía que sobrevivir al mundo físico. Al dominio mecánico de las cintas magnéticas, que siempre tienen problemas. Así que aplicaron esa misma precisión de cirujano a las grabadoras, a los famosos decks. Y el ejemplo más claro de esto en las fuentes es la legendaria grabadora de carrete abierto RS-1500U. Lanzada en el 76. Así es, porque las cintas magnéticas sufren de un problema físico ineludible, que es la tensión. Al girar los carretes de suministro y recepción, los micromotores generan pequeñas vibraciones. Pequeñas irregularidades en la velocidad de la cinta. Exacto. Y la respuesta de los ingenieros fue crear el sistema Isolated Loop, o bucle aislado. Pero a ver, ¿cómo funcionaba exactamente ese aislamiento mecánico? En lugar de un recorrido lineal tradicional, utilizaron un cabrestante enorme, o sea, un cilindro de arrastre masivo en el centro. Obligando a la cinta a hacer un recorrido en forma de U. Correcto. Y esto aislaba físicamente la sección crítica de la cinta, la que rozaba los cabezales de reproducción y grabación, de cualquier fluctuación de tensión. Aislándola de las vibraciones provenientes de los carretes exteriores. Sí. Y más tarde comprimieron esta obsesión en las platinas de cassette, como la RSB 965, ya en los años 90. Que incorporaba 3 cabezales independientes y reducción de ruido dBx. Y lograron una relación señal a ruido de 92 decibelios. Que es una barbaridad para un cassette. O sea, hacían que una simple cinta magnética rivalizara frente a frente con el silencio absoluto del CD. Exacto. Amplificadores perfectos y cintas aisladas mecánicamente. Pero luego llegamos a la línea de los ecualizadores. Y aquí es donde las fuentes me presentan una contradicción
que de verdad parece insalvable. A ver, cuéntame. En 1977 lanzan el ecualizador paramétrico SH9010. Ajá. Y luego el revolucionario SH8065, que fue el primer ecualizador gráfico del mundo con 33 bandas. Permitía ajustar frecuencias en tercios de octava. Sí, una obra de ingeniería. Pero aquí hay algo que no cuadra. Digo, si la filosofía entera de la marca es no colorear el sonido, no alterar la señal para escuchar exactamente lo que el artista grabó, Entiendo a dónde vas. ¿por qué fabricar un panel inmenso con 33 deslizadores para alterar, cortar y potenciar la onda a gusto personal? Suena a que le están dando latas de pintura en aerosol al dueño de un cuadro renacentista. Es una excelente observación. Y sí, parece una hipocresía gigante a simple vista. ¿Verdad? Pero si analizamos la acústica de interiores, la lógica es brillante. Esos ecualizadores, en particular el modelo de 33 bandas, no fueron concebidos para alterar creativamente la música. ¿Entonces para qué? Fueron diseñados como instrumental de laboratorio para corregir el componente más defectuoso de cualquier sistema de audio, que es la sala de escucha. Ah, claro, la habitación en sí misma. Exactamente. Piensa que los muebles de tela absorben las frecuencias graves. Las ventanas de cristal reflejan y multiplican los agudos de forma estridente. Las esquinas paralelas crean ondas estacionarias que emborronan el sonido. O sea que la habitación destruye la fidelidad antes de que llegue al oído. Y lo que permitió un ecualizador de precisión de tercios de octava, que por cierto coincide con las bandas críticas de la audición humana, ¡Wow! era neutralizar la habitación. Emitías un ruido rosa, medías la sala y usabas esas 33 bandas para aplanar la respuesta acústica. Entonces no estabas alterando la música, estabas curando a la habitación de sus propios defectos físicos. Para revelar la grabación original. Tal cual. Es fascinante, curar a la habitación de sus propios defectos. Y esa misma cruzada por solucionar los cuellos de botella físicos y mecánicos fue la chispa que desencadenó su revolución más famosa. El invento que cambió la historia de la música. La tracción directa en los tocadiscos. Sí, porque hasta principios de los 70, los tocadiscos de alta fidelidad usaban un sistema de tracción por correa. Que es lo estándar, ¿no? Un pequeño motor hacía girar una goma elástica que a su vez movía el plato. Pero las correas son de goma, se estiran, se desgastan con los cambios climáticos y generan variaciones microscópicas en la velocidad. Que si escuchas, no sé, un piano sostenido, esas variaciones se escuchan como un temblor. Lo que los audiófilos llaman el wow y flutter. Y para erradicar esto, los ingenieros decidieron eliminar la correa por completo y acoplar el motor electromagnético directamente al eje del plato. La famosa tracción directa. Y para visualizar la diferencia de torque, usar un tocadiscos de correa tradicional es como intentar pedalear una bicicleta cuya cadena es en realidad una banda elástica floja. Tienes esa resistencia. Claro, al pedalear hay un retraso molesto, una absorción de energía antes de que la rueda siquiera gire. La tracción directa, en cambio, es como montar un monociclo. Donde los pedales son el eje de la rueda. Exacto. El control es absoluto, la transferencia de energía es instantánea y no hay latencia. Y el mercado profesional lo notó de inmediato. Sí, en el 70 lanzan el SP10, adoptado velozmente por emisoras de radio que requerían arranques instantáneos. Pero el mito fundacional llega en 1972 con el SL1200 y se consagra en el 79 con el SL1200 MK2. Y ese modelo MK2 es un hito absoluto. Sí, añadió el fader deslizable para controlar el pitch, o sea, la velocidad, y un sistema de bloqueo de cuarzo. Porque el cristal de cuarzo oscilaba a una frecuencia matemática exacta para asegurar que la rotación fuera impecable, combatiendo cualquier fricción. Además de que el chasis estaba fabricado con aluminio fundido a presión y una base de goma pesadísima. Todo esto fue diseñado con un único propósito. Que las vibraciones de unos altavoces gigantes no hicieran saltar la aguja de un audiófilo escuchando jazz o música clásica. Y aquí volvemos a la paradoja con la que abrimos. Exacto. Tienes a un grupo de ingenieros nipones obsesionados con el aislamiento de vibraciones para el consumo purista y silencioso. Pero construyeron una máquina con tanto torque de motor y un chasis tan pesado e indestructible. Que al llegar a Nueva York, los jóvenes descubrieron que podían poner la mano sobre el disco de vinilo,
forzarlo hacia atrás contra la fuerza del motor sin quemarlo y soltarlo al ritmo exacto. Habían creado, sin querer, la herramienta perfecta para el scratching y el beat matching. Es que si intentabas hacer eso con un tocadiscos de correa de la época, rompías la goma o quemabas el motor en 5 minutos. En el primer intento. Y pasaron de las calculadoras en laboratorios japoneses a ser la columna vertebral fundacional del hip hop y la cultura DJ global. Es un testimonio increíble de cómo la buena ingeniería sobrevive a sus intenciones originales. Pero, a ver, ese dominio absoluto del mundo analógico se iba a topar con un muro implacable en la década de los 80. La revolución digital, los ceros y los unos. Sí, el cambio de paradigma. Aunque la marca no se quedó atrás inicialmente. En el 82 sacaron el SLP-10, su primer reproductor de discos compactos. Que ya era un avance enorme. Y me llama muchísimo la atención el modelo SLP-1200 de 1986. Ah, ese era impresionante. Era un reproductor de CD masivo, construido con un chasis de zinc pesadísimo y una enorme rueda de búsqueda o jog dial. Básicamente diseñaron un reproductor digital con la ergonomía visual y táctil de sus tocadiscos analógicos. Pensando explícitamente en los DJs de clubes nocturnos que necesitaban hacer la transición al nuevo formato. Entendían perfectamente su nuevo mercado. Pero la verdadera crisis, el choque emocional de esta historia, llega a principios de los años 2000. Cuando cambia todo de nuevo. Claro, imagina. Durante 40 años, estos ingenieros invirtieron millones de horas intentando bajar la distorsión armónica al 0.003%. Persiguiendo la perfección lineal con la clase A y todo eso. Y de repente, llega el Internet, llega Napster y llega el formato MP3. El paradigma cambió literalmente de la noche a la mañana. Al mundo entero dejó de importarle repentinamente la fidelidad acústica. ¿Es verdad? La gente estaba dispuesta a escuchar archivos de audio tremendamente comprimidos. A 128 kilobits por segundo. Perdiendo frecuencias altas y bajas, llenos de artefactos digitales, zumbidos. Todo simplemente porque podían llevar 1000 canciones en el bolsillo o escucharlas en auriculares de plástico baratos. El valor pasó de la calidad extrema a la conveniencia extrema. Y debe haber sido absolutamente desgarrador para la filosofía de la empresa. Imagínate dedicar tu vida entera a calcular la reducción térmica de un amplificador para que un disco suene perfecto y ver cómo el consumidor prefiere un audio aplastado y carente de dinámica. Este colapso en la demanda del audio de alta gama llevó a la marca a un declive inevitable. Culminando en la suspensión total de la producción y la desaparición temporal de la marca en 2010. Fue como si la conveniencia del MP3 hubiera ganado la guerra definitivamente. Parecía el final de la historia. Sí. Pero la historia del audio, al igual que la historia humana, es cíclica. Todo vuelve. La saturación de la hipercompresión digital creó una profunda nostalgia por la fisicalidad del sonido. A partir de 2014, vimos un resurgimiento masivo del formato vinilo. Y una nueva demanda por el audio digital, pero en alta resolución. La marca renació. Y en esta nueva era, su estrategia ya no es rechazar lo digital, sino usar cerebros computacionales para perfeccionar componentes analógicos. Y las fuentes técnicas de esta nueva era son alucinantes. Empezaron a aplicar tecnologías como el motor Geno para erradicar el ruido digital. Ajá. Y algo llamado LAPC en sus nuevos amplificadores de gama ultra alta, como el SU-G700 y el masivo SU-R1000. El sistema LAPC es brillante desde la perspectiva de la física. A ver, tradicionalmente, un amplificador envía energía asumiendo que el altavoz tiene una resistencia constante. Una línea recta. Pero en el mundo real, la impedancia, la resistencia eléctrica de un altavoz, cambia drásticamente dependiendo de la frecuencia que esté reproduciendo. Claro, un grave profundo requiere un esfuerzo físico muy distinto a un agudo. Lo que hace el APSC es medir y aprender la respuesta eléctrica exacta del altavoz conectado en tiempo real, y calibra la fase y la ganancia del amplificador para compensar esa curva de impedancia irregular. Es como si el amplificador aprendiera la topografía exacta de los altavoces para manejarlos sin esfuerzo. Totalmente. Y esto nos lleva al anuncio culminante que planean para 2025 o 2026. El lanzamiento de la edición maestra de su tocadiscos insignia. El SL1200GM. Impulsado por una innovación bautizada como Delta Sigma Drive. Así es. Ahora,
Aquí necesito hacer una pausa y cuestionar esto de frente. A ver. Me acabas de decir que el motor del tocadiscos de 1979 ya era indestructible ¿Sí? y que el bloque de cuarzo garantizaba una rotación matemáticamente impecable. También. Entonces, si ya era perfecto hace 4 décadas, ¿qué demonios aporta realmente un sistema de esta Sigma hoy en día? ¿No es esto simplemente un ejercicio de marketing audiófilo para justificar y vender una reedición carísima? Bueno, es la pregunta más lógica que cualquiera se haría en este punto. Parece redundante, pero al mirar bajo el microscopio electromagnético, descubres que la física aún guardaba defectos invisibles. ¿Defectos en la rotación? Sí. En el motor analógico tradicional, por más potente y estable que sea, funciona repeliendo y atrayendo imanes, ¿no? Sí, electromagnetismo básico. Cada vez que el plato pasa por un polo magnético específico dentro del estator, ocurre una fluctuación minúscula del par motor. Como un levísimo empujón. Exacto. A escala humana es indetectable, o sea, parece un giro suave. Pero al nivel microscópico, donde opera la aguja del tocadiscos, amplificada miles de veces... ¿Escópico? Exactamente, el famoso cogging. Y lo que aporta el Delta Sigma Drive es la solución definitiva a ese latido. Toman la modulación digital por ancho de pulsos, Que es una tecnología de procesamiento de señales súper avanzada, ¿verdad? DSP puro, que desarrollaron inicialmente para sus amplificadores de gama alta y la utilizan para generar una onda senoidal de corriente eléctrica absolutamente perfecta. Ah, entiendo. Esa onda matemática purificada se inyecta directamente a las bobinas del motor analógico. El cerebro digital se encarga de suavizar proactivamente cualquier irregularidad en los polos magnéticos del motor. Borra de raíz la vibración rotacional antes de que siquiera ocurra. Tal cual. Es decir, están usando la frialdad implacable de los algoritmos digitales más avanzados, no para reproducir MP3, sino para hacer que un corazón mecánico e histórico lata con una fluidez que es simplemente imposible de lograr en la naturaleza mediante métodos mecánicos tradicionales. Es una síntesis hermosa. Es el momento en que las dos grandes eras de la empresa, la herencia analógica masiva y la precisión digital contemporánea, se funden en una sola máquina. Repasar esta trayectoria es observar la evolución misma del audio moderno. Digo, comenzamos con la ambición de prestigio de Konosuke Matsushita y la conferencia de Atami. Vimos la audacia técnica de arrancar condensadores para lograr la fase lineal en los amplificadores OCL. Inventando luego el motor híbrido de la nueva clase A. Entendimos cómo curaban la acústica de las habitaciones con ecualizadores paramétricos y cómo aislaron la cinta magnética. Todo esfuerzo obsesivo e inflexible por el aislamiento mecánico y eléctrico fue lo que dio origen al motor de tracción directa más resistente del planeta. Cimentando, de manera totalmente involuntaria, la cultura DJ urbana. Sobrevivieron al desolador triunfo temporal de la baja calidad del MP3 para emerger en un presente donde lo computacional y lo analógico operan al unísono. Es una trayectoria colosal. Y esta última innovación, este intento de usar cerebros digitales para borrar microvibraciones invisibles, me deja con una interrogante que vale la pena meditar. A ver, ¿cuál es? A medida que la ingeniería empuja hacia el futuro y tecnologías como el Delta Sigma Drive logran erradicar matemáticamente hasta el más minúsculo defecto mecánico, cabe preguntarnos, Sí. ¿no es acaso esa ligerísima inestabilidad, esa vibración mecánica, esa calidez e imperfección humana, precisamente lo que dotaba el vinilo de su magia original? Es una ironía brillante, la verdad. Si pulimos por completo cada molécula de imperfección del lienzo, corremos el riesgo de borrar el relieve mismo que hace interesante a la pintura. ¿Es la perfección científica absoluta el verdadero objetivo del arte sonoro? ¿O es el ruido y la mecánica lo que nos conecta humanamente con la obra? Es un pensamiento monumental para digerir la próxima vez que veamos una aguja recorrer los surcos negros. Así es. Y para toda la audiencia, la invitación está abierta. Busquen el equipo de sonido más cercano, pongan a girar un disco, suban el volumen y escuchen con oídos nuevos, reconociendo la invisible y obstinada ciencia que hace posible esa magia. Hasta la próxima inmersión profunda. En la intersección de la tecnología y la cultura.